Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos en Cristo. Les está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Gracias al Señor porque nos permite nuevamente ingresar a este programa de mensaje de amor para salvación. Recuerde que el programa se llama Porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vamos a ustedes a estar orando. Damos la bienvenida a todos nuestros amados hermanos y hermanas en Cristo. Un abrazo de parte de este siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño hasta donde usted esté, hermano, hermana, amigo o amiga que está ingresando a la página web. Mensaje de amor para salvación. El tema para esta tarde vamos a estar titulándolo ¿Usted es hijo o hija de Dios? Quiero que estudiemos este tema porque es bien importante e interesante. Es importante entender si somos hijos o hijas de Dios. Y pues también es importante y interesante poder predicar este tema a nuestros familiares, amigos, vecinos y a todos los que estemos a todas las personas que podamos encontrarnos o que podamos estudiar con ellas. Entonces quiero que estudiemos este tema en esta tarde. Vamos a estar orando entonces para que el Señor nos dirija en esta tarde y así podamos estudiar este tema. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por permitirnos comenzar nuevamente esta semana desde el día de ayer, gracias por permitirnos reunirnos con su iglesia, Dios, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos. Gracias, Dios, por todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo. Gracias por su iglesia en el mundo entero. Gracias, Dios, por los ministerios. Gracias, Dios, por el culto de oración en el día de ayer, por la adoración, las alabanzas, por el estudio, por el sermón, la cena y la ofrenda, por todo lo que se hizo en el día de ayer. Muchas gracias. Gracias por permitirnos comenzar este día, Dios, en labores cotidianas como el trabajo secular o el estudio, sean desde la escuela, desde el prejardín, desde allí, desde el colegio, la universidad, desde también donde estemos evangelizando, predicando el evangelio. Gracias por permitirnos hacer esto, Dios. Gracias por permitirnos hacer muchas labores en este día, en la casa, en el trabajo, donde hayamos estado, donde usted nos haya llevado. Por la fuerza que nos da para vencer las pruebas, los obstáculos, las tentaciones. Gracias por ayudarnos a ser buenos hijos e hijas, por ayudarnos a glorificarle y honrarle, por ayudarnos a perseverar, a seguir luchando contra las adversidades, las tentaciones. Dios, rogamos por nuestros hermanos en el mundo entero, por los hermanos que están en Texas, que están sufriendo por el huracán que ha pasado en estos días pasados. Rogamos por nuestros hermanos en Venezuela que están sufriendo por la mala administración del gobierno. Oramos por nuestros hermanos en cualquier parte del mundo, Dios, que estén sufriendo, para que usted les esté ayudando, para que nos esté ayudando donde quiera que estemos, nos esté dando fuerza, nos está dando fortaleza, nos esté ayudando siempre en todo lo que necesitamos, Dios, pero más en lo espiritual, para que podamos esperar en Cristo, para que cuando llegue nuestro día, sea de muerte o sea que su Hijo Cristo venga por segunda vez, podamos estar listos para ir a la eternidad, Dios, con usted, su Hijo Cristo, el Espíritu Santo y nuestros hermanos los santos. Gracias por permitirnos adorarle, gracias por permitirnos predicar su palabra, edificarnos con su palabra. Le pedimos pues que nos guíe en este estudio, denos mucha sabiduría, entendimiento, ayuda a todos nuestros hermanos y hermanas o amigos o amigas que ingresan a la página, para que tengamos un entendimiento, para que aprendamos de este tema y sobre todo para que lo practiquemos y lo prediquemos también a otras personas. En Jesucristo, muchas gracias por esta tarde, gracias por las bendiciones materiales, por el techo, el abrigo, la alimentación. Gracias, Dios, por permitirnos tener un hogar, por permitir tener una casa, tener muchas cosas para nuestro provecho, y también por su palabra, y también, Dios, por tantas cosas que nos permite. En Jesucristo pues oramos y rogamos por estas cosas y le damos gracias por permitirnos orar y glorificarle, y también le pedimos que nos esté ayudando siempre, moldee nuestra vida, santifíquenos, Dios, purifíquenos y ayúdenos para que siempre podamos crecer en sus cosas, para que crezcamos más a la estatura de su Hijo Cristo, para que nos parezcamos más a Él y para que podamos ser esos discípulos y discípulas de su Hijo Cristo. Ayúdenos para ser sus hijos, para ser las hijas que usted requiere, Dios, de nosotros, para que su palabra, así como dice,
quienes son hijos suyos o hijas de Dios, podamos no solamente saberlo, sino también practicarlo y mirar la forma como es que la palabra, su palabra Dios nos dice cómo es que se muestra esto a la sociedad, cómo es que se da el testimonio de ser un hijo o una hija de Dios. En Jesucristo pues le damos gracias por esto y le pedimos que nos guíe. Amén. Ok, muchas gracias a nuestros hermanos. Buenas tardes para todos. Para este día, lunes, que nos da la oportunidad a nuestro Padre Celestial de estar en esta tarde con vida y con salud, vamos a estar entonces estudiando la palabra de Dios, vamos a estar mirando un tema en esta tarde a través de ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1 versículo 16. ¿Es usted hijo o hija de Dios? Quiero que miremos ese punto y es bien interesante. En la clase pasada pude dar solamente la introducción en cuanto a eso, pero yo quiero que miremos en cuanto a este punto porque es interesante. Bueno, cuando una persona se bautiza o inclusive antes de uno bautizarse, la mayoría de las personas dicen de que son hijos o hijas de Dios. Todos decimos de que somos hijos o hijas de Dios, pero Jesucristo, Dios, nos habla acerca de cómo es que una persona, cómo es que un hombre, cómo es que una mujer verdaderamente es hijo o hija de Dios. Cómo es que verdaderamente, así como cuando la familia, así como cuando dos personas se casan, dos personas después de que se casan traen hijos al mundo, estamos hablando de ese nacimiento y estamos hablando de que cuando una familia, que son dos personas, se casan y traen a su hijo o a su hija al mundo, entonces ellos reconocen de que es su hijo o es su hija por las características, por además porque son los padres, por además porque inclusive la esposa del esposo o del hermano entonces estuvo en un, digamos así, como el proceso de embarazo que se conoce en el mundo entero. Y pues también miramos de que después de que llega el deslumbramiento o cuando llega entonces la mujer a tener el hijo o la hija, vemos que llega con los rasgos característicos de tanto el papá como la mamá, y por eso inclusive le ponen un nombre que ellos deciden y por eso inclusive le ponen el apellido que ellos tienen y lo distinguen no solamente por el nombre, no solamente por el apellido, sino también por sus rasgos característicos de ese hijo, que son del papá y de la mamá, pero también de la sangre que ellos han utilizado para que ese niño nazca, para que ese niño inclusive viva después de que viene acá al mundo. Entonces, en eso vemos entonces la forma de cómo es que los hijos, los que por ejemplo nuestros padres, es que nos reconocen o inclusive tenemos las características. Pero también la Biblia habla acerca de las características, habla por ejemplo de los hijos o de las hijas de Dios. E igualmente esto también tiene su proceso, esto también tiene inclusive las características para que Dios, no solamente Dios, sino que el mismo Cristo llama hijos o hijas de Dios, y no solamente Cristo, sino los apóstoles también hablan acerca de que hijos o hijas de Dios. Pero lo más importante es saber cómo es un hijo o una hija de Dios, porque todos los que estamos en este mundo, en este planeta Tierra, hablamos de que somos hijos o hijas de Dios, pero no todos o no todas las personas se sujetan a Dios, no todas se sujetan a Cristo, sino que se hablan de muchos padres. Por ejemplo, un punto interesante, ahora por ejemplo acá en Colombia para estos días de septiembre va a venir acá el reconocido, digámoslo así, jerarca de la Iglesia Católica, que es el Papa, va a venir acá a Colombia y ellos lo reconocen como el Papa, ellos lo reconocen como si fuera el padre de ellos, hablando como de la eminencia. Pero entonces vamos a mirar lo que nos dice la Biblia en cuanto acerca de qué ser hijos, por ejemplo, de Cristo, qué ser, por ejemplo, hijos de Dios y cuál es la manera. Entonces la pregunta ¿es usted hijo o hija de Dios? Cuando vemos en la sociedad que madres solteras, que madres
haciendo trabajo de papá y mamá, vemos la decadencia de la irresponsabilidad. Esto lo vemos mucho acá en Colombia y en muchas partes del mundo. De ser un buen padre o una buena madre. También están los casos de que hay padres haciendo el papel de mamá y papá. Hijos en instituciones de adopción. Por ejemplo, acá en Colombia hay una institución que se llama Instituto de Bienestar Familiar. Y ese es un instituto donde llevan a los niños, los papás, porque no quieren responder por sus hijos, o también cuando son hijos bebés que son encontrados en la calle. Pero el punto interesante es que hijos en instituciones de adopción, donde esperan, por ejemplo, una familia, siempre lo que quiere un hijo es tener un papá y una mamá, que les den amor. Estos niños fueron dejados en estos lugares como bienestar familiar, como decíamos ahorita, que es una institución donde los padres, por no querer ser padres, los llevan allí. Pero siempre los niños quieren un padre, quieren una madre. Estos niños pasan la mayoría de sus años sin sus padres. El mismo Jesucristo vino a la tierra para adoptar a los seres humanos, y no solamente como hijos de Dios, sino para despojarnos de un padre malvado, que es el diablo. ¿Aceptaremos la adopción de Cristo para que Dios sea nuestro Padre? Todos decimos ser hijos de Dios, hijas de Dios. Pero ¿qué nos dice Jesucristo? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque es bien interesante. Si estamos hablando de que Dios es nuestro Padre, entonces debemos mirar cuáles son las razones o cuáles son las características que se reconoce un hijo o una hija de Dios. Así como cuando usted que tiene, mi hermano, si tiene usted hijos o hijas, usted lo reconoce no solamente por sus características de usted como padre o de su esposa, que es la madre de ese hijo o esa hija, sino por un nombre, sino por un apellido. Bueno, también los cristianos, también los hijos o hijas de Dios tienen o tenemos características para saber verdaderamente si somos hijos o hijas de Dios o no lo somos. Verdaderamente entonces la pregunta es, ¿usted es hijo o hija de Dios? Es interesante eso. ¿Su padre es Dios? Recuerde que habíamos hablado de esta pregunta en la introducción. ¿Su padre verdaderamente es Dios? ¿Usted reconoce a su padre como Dios? Eso lo vamos a mirar y vamos a aprender a distinguir si verdaderamente el padre que usted tiene, el padre que yo tengo verdaderamente es Dios. Y vamos a hablar de características. Vamos a mirar en Juan capítulo 8, versículo 42. Mire lo que dice allí. Nos está hablando algo bien interesante. El versículo 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. Te dice Jesucristo hablando a los judíos, el pueblo que Dios escogió, recuerde, Israel. Y Él les está diciendo, si ustedes fueran de Dios, ciertamente me amarían. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me adorarían. Pero no le están adorando, no se están sujetando a Él. Y en Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31, también hay otro texto interesante, hablando de ese mismo punto. Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31 nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesucristo le dice a este judío, a esta persona, acerca de qué es lo que debe hacer él para glorificar y honrar a Dios, para sujetarse a los mandamientos de Dios. Y el punto es, ¿ama usted a Cristo? ¿Ama usted a Dios? ¿Verdaderamente amamos a Dios por encima de todas las cosas? ¿Verdaderamente amamos a Cristo o a Dios con nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma? ¿Verdaderamente hacemos eso?
Porque es que Cristo le está diciendo a estos hombres allí. Ellos hablan acerca de que Dios es su Padre. Ellos están diciendo allí, judíos, hombres, tanto hombres como mujeres. Dicen que su Padre es Dios, pero Cristo le está diciendo, ¿verdaderamente es Dios su Padre? Porque no están amando a Cristo. Dice ahí, Él fue enviado por Dios. Recuerde el Juan 3:16 cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde vino Jesucristo? Vino del Padre, fue enviado del Padre. Pero estos hombres allí y mujeres no están amando a Cristo. ¿Verdaderamente Dios era el Padre de ellos? No. ¿Verdaderamente Dios es el Padre suyo o mío? Si no estamos amando a Cristo, si no estamos amando a Dios sobre todas las cosas, no. Y es algo tan sencillo, porque allí Jesucristo le está hablando a personas que pensaban de que Dios era su Padre. Y lo decían con mucha convicción. Dios es nuestro Padre. No es verdaderamente que las personas dicen esto. No es cierto que cuando uno sale a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, aún en su familia, en su grupo familiar, todos dicen que somos hijos de Dios. ¿Verdaderamente serán hijos de Dios o hijas de Dios? Bueno, Cristo nos está hablando acá acerca de cómo demostrar si usted es hijo o hija de Dios. ¿Verdaderamente ama usted a Cristo? ¿Verdaderamente amamos a Cristo? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, nuestro corazón. Deja que Cristo le diga cómo obedecer al Padre. Usted y yo dejamos de que Cristo nos diga cómo obedecer al Padre, cómo llegar a Él. Verdaderamente personas no les gustan que les digan o que nos digan cómo obedecer a nuestro Padre. Verdaderamente lo que los hombres y las mujeres dicen es que ellos son hijos o somos hijos de Dios porque entonces vamos a algún lugar, porque entonces Dios es amor, porque entonces nuestros padres nos han enseñado acerca de las tradiciones o acerca de lo que tenemos que hacer verdaderamente porque llevamos un crucifijo en nuestro cuello o en la mano, o verdaderamente porque vamos a algún lugar. Pero ¿será que eso es lo que dice Cristo para llegar al Padre? ¿Cómo dice Cristo que debemos llegar al Padre? En la palabra de Dios aparece, por ejemplo, de que Cristo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Cristo está diciendo allí de que para nosotros llegar a Dios primeramente tenemos que llegar a la Biblia, no a los padres. No a los padres que nos están enseñando cómo seguir la religión, no a los padres que nos están diciendo, bueno, tenés que ir conmigo a la iglesia católica o a la iglesia donde van nuestros padres para adorar a Dios. Esa no es la forma que dice Cristo para llegar a Dios. Verdaderamente nos está diciendo de que la Biblia es el primer fundamento, la Biblia es lo primero para que usted y yo podamos tener fe. Y eso también lo dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1 y en el versículo 6. Entonces, ¿dejamos que Cristo nos diga cómo obedecer al Padre? ¿Dejamos que Cristo le diga o nos diga cómo creer en Él? Verdaderamente, cuando hablamos del texto de Juan 3, versículo 16. Cuando hablamos, por ejemplo, de Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, dice allí, será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdaderamente hacemos esto? ¿O verdaderamente vamos a alguna parte? ¿O por el pensamiento? ¿O porque solamente, como decíamos ahorita, pensamos de que Dios es amor y que por eso entonces somos hijos o hijas de Él? Deja que Cristo le diga cómo salir de la inmundicia de pecados. Deja que Cristo le diga cómo usted poder salir de allí. Cristo está diciendo, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice que así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice que así arrepentíos y convertíos
para que sean perdonados vuestros pecados, dice allí, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cristo también dice, a través del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 30, donde dice allí el apóstol Pablo a todos estos hermanos atenienses, o cuando estaban en Atenas, y le dice que, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí se está hablando de cómo es que uno puede salir de la inmundicia, del pecado. Deja que Cristo nos diga cómo salir de la inmundicia de pecados. Verdaderamente lo que preferimos es escuchar a nuestros familiares. Verdaderamente lo que queremos es escuchar a una persona que nos diga, reza 3 Padres Nuestros, reza 3 Aves Marías y tus pecados te son perdonados. Y tú puedes seguir pecando, tú puedes inclusive seguir fornicando, tú puedes seguir inclusive mintiendo. Verdaderamente a veces lo que los hombres queremos escuchar es esto, para seguir haciendo los pecados. Pero deja que Cristo le diga cómo salir de la inmundicia. A veces lo que escuchamos más es a nuestros padres. E inclusive a veces lo que escuchamos más es a un pastor, a un hombre, y no a Cristo. Pero Cristo está diciendo verdaderamente cómo demostrar usted si somos hijos o hijas de Dios. Deja que Cristo le diga cómo estar en Él para ser salvo, cómo estar en Él mismo. Recuerde que la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y versículo 27, que cuando somos bautizados somos revestidos en Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 dice que cuando uno es bautizado dice que es una nueva criatura. Y otros textos, por ejemplo Colosenses 2:12 dice también de que después del bautismo somos resucitados en Cristo. Entonces deja que Cristo le diga o que nos diga cómo estar en Él para ser salvo. Cuando miramos la palabra de Dios, cuando usted deja que la Biblia sea la que hable y que nos diga a Cristo cómo ser hijos, cómo amarle a Él, a Dios, al Espíritu Santo, verdaderamente podemos cambiar ese estado de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Verdaderamente lo que la Biblia nos está hablando es en los dos textos, en Juan 8, 41 al 47 y 1 de Juan 3 del 8 al 11, es acerca del estado de ser hijos de Dios o hijos de Satanás. Y el punto primero es, ¿su Padre es Dios? Si su Padre es Dios, entonces dejamos de que Cristo nos diga cómo obedecer al Padre, dejamos de que Cristo nos diga cómo creer en Él, dejamos de que Cristo nos diga cómo salir de la inmundicia de pecados y dejamos de que Cristo nos diga cómo estar en Él. Y a través de la Biblia es que podemos lograr esto, no a través de nuestra familia o un hombre, sino que verdaderamente cuando vamos a Cristo, al Cristo de la Biblia, no al Cristo que nos muestran las personas del mundo. ¿Ama usted a sus apetitos de la carne? Otro punto. ¿Su Padre es Dios? ¿Ama usted a Cristo? ¿O ama usted a sus apetitos de la carne? En Juan capítulo 8, versículo 44, dice allí Jesucristo en el versículo 44, recuerde Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo está hablando quién es Satanás, pero Jesucristo también está diciendo ellos qué es lo que muestran en sus acciones, qué es lo que ellos están haciendo, cuál es el amor de ellos. ¿Ama usted a sus apetitos de la carne? 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10, también el apóstol Pablo en 1 Corintios está hablando a los hermanos en Corinto, unos hermanos que tienen varios problemas allí,
Y les dice en el versículo 9, 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nuevamente, ¿ama usted a sus apetitos de la carne? ¿Por qué la pregunta? Es interesante allí. ¿Ha dicho alguna vez una mentira usted? ¿Ha robado alguna vez en su vida? ¿Ha fornicado alguna vez en su vida? ¿Ha tomado licor alguna vez en su vida? Verdaderamente, alguna vez en nuestra vida sí hemos hecho esto. Y si aún se hace, o si aún lo hacemos, verdaderamente estamos demostrando de que nuestro Padre no es Dios. Así como los judíos, así como estas personas allí, que están haciendo mentira. Y como Jesucristo le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Verdaderamente, si estamos dando rueda suelta, si verdaderamente vamos, por ejemplo, el estar robando, el estar mintiendo, el estar fornicando, el estar adulterando, el estar tomando licor o en borracheras o inclusive en fiestas, inclusive en estar practicando lo ilícito, entonces verdaderamente usted no está demostrando de que es hijo o hija de Dios. Igualmente, como cuando las personas, los que son hijos, por ejemplo los padres, cuando un padre está enseñando a su hijo desde su propio ejemplo de que él sea un borracho o que sea un fumador o que sea un drogadicto, cuando su padre está mostrando el ejemplo de esto, entonces su hijo puede llegar a ser un drogadicto o un alcohólico o puede ser inclusive un fumador, pero eso lo puede estar mostrando el padre y el hijo lo aprende. Verdaderamente, ¿quién es nuestro Padre? Estamos aprendiendo de Dios, estamos mirando cómo es Dios, cómo es Cristo. Verdaderamente lo que estamos haciendo es que las personas nos estén enseñando. A veces lo que más fácil dejamos es que la gente nos enseñe la Biblia, que la persona inclusive nos diga quién es Dios, que las personas nos digan quién es Cristo, que las personas nos digan cómo arrepentirnos, cómo obedecer la palabra, cómo llegar a Dios. Pero no aprendemos del Dios de la Biblia, pero no aprendemos del Cristo de la Biblia, pero no aprendemos inclusive cómo ser hijos de ese Dios que está en la Biblia, sino que dejamos de que nos enseñen. Y entonces allí estamos mirando acerca de verdaderamente de quiénes somos hijos o hijas. Y la Biblia está hablando, allí Jesucristo les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces el primer aspecto es, su padre es Dios. Piensa en lo que hemos dicho ya y por lo que muestra, ¿ama usted verdaderamente a Dios? ¿Verdaderamente la Biblia es la que le dice o nos dice qué hacer y por ella hacemos? ¿O verdaderamente nos gusta mostrar más los apetitos de la carne? En estos tiempos las personas hablan mucho de la libre expresión. La han utilizado para que dentro de un gobierno, de un país, saquen leyes que van en contra de Dios. Cuando uno pregunta, ¿es matrimonio cuando se casan dos personas del mismo sexo? Algunos dicen sí, porque la ley ya puso esta norma. ¿O será que es matrimonio cuando dos personas, hombre y mujer, se casan, pero han tenido dos matrimonios anteriores? Así también es importante saber si usted o yo somos hijos de Dios. Verdaderamente, a veces uno hace esa pregunta por lo que las leyes que han puesto en los países. Y uno pregunta, bueno, ¿y es que es matrimonio que dos personas del mismo sexo se casen? Y la gente dice que sí. Pero inclusive Dios que dice en cuanto al matrimonio. O cuando dos personas se casan, pero han tenido matrimonio antes, dos matrimonios antes, y las personas dicen sí, pero bueno, ¿qué dice Dios? Es importante mirar acerca del tema del matrimonio por la Biblia y no por lo que nos enseña un gobierno, no por lo que nos enseña inclusive
las personas o los padres, sino por lo que nos enseña Dios. Y de allí estamos mirando acerca de si somos hijos o hijas de Dios también. Mirar, por ejemplo, acerca de lo que nos enseña Dios, o sea, nuestro Padre, en cuanto a este punto del matrimonio. Y es igual como cuando los padres enseñan a los hijos acerca de las normas, acerca de los valores, acerca del respeto. Si un padre le está enseñando a su hijo que no debe respetar a los mayores, o si un padre, por ejemplo, está siendo irrespetuoso ante otras personas, le está mostrando a su hijo de que él también lo puede hacer. Y lo va a hacer también porque es el ejemplo que está mostrando. Pero entonces, ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es su Padre? ¿Su Padre es Dios? Recuerda esa pregunta. Para otra segunda pregunta es, y quiero dejársele también para que miremos, es ¿quién es su Padre? ¿Quién es mi Padre? Primeramente, su Padre es Dios. Ahora, ¿quién es su Padre? ¿Quién es mi Padre? En Primera de Juan, vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, vamos a ir hasta allí. Dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 11. Primera de Juan 3, versículo 8 al 11, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces el apóstol Juan está hablando acerca de la distinción de los que son, o características de los que son hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es su Padre? ¿Dios? ¿Verdaderamente es Dios? En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice la Biblia, dice Juan, vamos a volver al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Su Padre es Dios? ¿Mi Padre es Dios? Marcos 16:16 dice la palabra de Dios, ahorita lo hemos dicho, pero quiero leerlo. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdaderamente nuestro Padre es Dios? ¿Verdaderamente usted o yo recibimos el mensaje de Dios, recibimos el mensaje de la palabra de Dios? Porque dice la Biblia, dice que a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio autoridad para que fuesen hijos de Dios, dice allí. Y dice que no son engendrados, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. El mejor ejemplo, la mejor ilustración para esto es Nicodemo. Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan también, cuando nos habla acerca de Nicodemo. Entonces, ¿quién es mi Padre? ¿Quién es su Padre? Mejor ejemplo para esto es Nicodemo. Para eso necesita usted tener fe para ser hijo o hija de Dios. Necesitamos tener fe, porque dice ahí que a los que le recibieron, necesitamos tener fe para ser hijos o hijas de Dios. Necesitamos creer en el Hijo de Dios, en Cristo. Necesitamos arrepentirnos. Necesita usted arrepentirse para ser hijo o hija de Dios. Necesita usted bautizarse, como dice Cristo, para que seas hijo o hija de Dios. Y necesita ser fiel hasta la muerte. Verdaderamente, estos son los puntos por los cuales usted y yo demostramos de que Dios es nuestro Padre. Cuando dice la palabra ahí, la Escritura, acerca de a todos los que le recibieron. Pero recuerda también el texto de Marcos 16, versículo 16, dice: el que creyere, o sea, hablando en Cristo, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted ya
ha hecho estos puntos, ya hemos hecho estos puntos. Por ejemplo, el creer en Cristo. Verdaderamente mostramos de que creemos en Cristo. Ya usted se ha arrepentido, nos hemos arrepentido, ya nos hemos bautizado, ya usted se ha bautizado como Cristo dice en la palabra de Dios. Recuerde esto, de que solamente la persona que tiene uso de razón puede creer, puede arrepentirse, puede confesar a Cristo y puede bautizarse. Lo digo es para que no pensemos, porque el pensamiento es de que fuimos bautizados cuando éramos niños o bebés. Y la palabra de Dios está hablando de que para que Dios sea nuestro Padre, para que Dios sea su Padre, entonces usted tiene que cumplir estos requisitos, o usted tiene que mostrar esta obediencia en creer a través de la Biblia, en arrepentirse por lo que Dios nos está diciendo de cómo arrepentirnos, en confesar a Cristo, en según como nos dice la Biblia para confesar a Cristo, y también para bautizarnos, para ser adoptados como hijos de Dios. Para más de eso, dice la Biblia ahí, dice que la autoridad la da Dios a través de Cristo, dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a todos los que creen en su nombre. Recuerde, ese recibir es inclusive a través de la Biblia. Entonces necesitamos ir a la Biblia para recibir, para creer, dice, a los que creen en su nombre, en Cristo, porque de tal manera, recuerde, amó Dios al mundo. Este mismo libro también, Juan 3:16, dice, a los que creen en su nombre, estamos hablando de Cristo, dice, les dio potestad. El creer en el nombre de Cristo, en creer en Dios, recuerde que es arrepentirse, es confesar a Cristo, pero también es bautizarse, para que pase la otra parte donde dice, les dio potestad, les dio autoridad. Fuimos adoptados, dice, de ser hechos hijos de Dios. Dice ese punto, hechos. Recuerde que son hechos. ¿Por qué? Porque inclusive antes de ser hechos, también hay otro padre. Y estamos hablando de que es Satanás. Entonces por ahí dice hechos, hijos de Dios. Y es bien importante ese punto. Entonces por eso siempre recuerdo esos puntos. No es para bebés, no es para los niños, sino para los que tienen o tenemos uso de razón. El mismo Dios, Jehová, dice en Génesis 8:21, dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces es importante recordar eso. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es su padre? Dios. Entonces ya sabemos, si Dios es nuestro padre, ya entonces mostramos esas características, o por estas características entonces es que podemos demostrar que somos hijos o hijas de Dios. Pero si no nos hemos arrepentido, si no nos hemos bautizado, si no hemos sido adoptados por Cristo para la familia de Dios, que es su iglesia, entonces aún no somos hijos o no son hijos o hijas de Dios. Y entonces pasa lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 8. Dice también allí, 1 Juan capítulo 3 versículo 8 dice de la siguiente manera. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el versículo Dios dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no se han practicado estas cosas antes que dijimos, o que nos dice la palabra de Dios, porque para esto no está la Biblia, recuerde la Biblia la que nos habla acerca de cómo ser hijos o hijas de Dios. Entonces, lo contrario es como Jesucristo le dijo a los judíos, vuestro padre es el diablo, sois de vuestro padre el diablo. Satanás es el padre de los que aún no han hecho las 5 cosas que dijimos antes, que necesitas tener fe, que necesitas creer, que necesitas arrepentirte, que necesitas bautizarte y necesitas ser fiel también. La fidelidad es muy importante para mis hermanos y hermanas, las que estamos en Cristo, los que somos cristianos, porque si no somos fieles e inclusive a usted bautizarse, pero no ser fiel, entonces no está mostrando los rasgos o las características de ser un hijo o una hija de Dios. Y también
Si no somos fieles, entonces también va a llegar el tiempo de que también vamos a ir con Satanás allí al lugar donde está destinado para él y sus ángeles y los que no obedecen la palabra de Dios. Satanás entonces es el padre para los que no han hecho estas cosas que hemos dicho, las pasadas. Y para lo que dice ahí en 1 Juan 3, versículo 8, el que practica el pecado. Si todavía es fornicario, adúltero, homicida, ladrón, toma licor, todavía inclusive hace estos pecados que dice la palabra de Dios, entonces usted es un hijo o una hija del diablo, de Satanás. Pero si usted quiere ser hijo o hija de Dios, entonces la palabra de Dios nos dice la forma, practicando esos puntos que hablamos ahorita, los puntos anteriores. Entonces, ¿quién es su padre? ¿Quién es mi padre? Satanás, el que hace lo que cree que es correcto, el que se ocupa mucho en el mundo en los vicios. Ya hablamos ahorita, el alcohol, las drogas, el cigarrillo, la fornicación y todos los pecados de este mundo, la vanidad, todas esas cosas que hay en este mundo, son características de Satanás y son características de los hijos de Satanás. El que adora a un hombre o idolatra imágenes también es esa persona que piensa de que es hijo o hija de Dios porque adora imágenes o adora a un hombre. Verdaderamente lo que dice la Biblia es que el que hace esto es idólatra y es un hijo o hija del diablo. El que se envanece y que cree que solo él tiene la razón es una persona cerrada, una persona envanecida, así como el diablo. Entonces vemos las características del diablo, de los que son hijos del diablo. Si usted tiene alguna de estas características, si usted todo lo que hace cree que es correcto, si usted solamente se ocupa en los vicios del mundo, si usted adora imágenes, adora un hombre, hace lo que un hombre le dice, o si usted es una persona envanecida, entonces las características que se está mostrando allí es que usted es hijo o hija del diablo. Pero si en cambio usted tiene fe a través de la Biblia, llega a la Biblia para tener fe, si en cambio usted cree en el Hijo de Dios, usted se arrepiente, usted se bautiza para perdón de sus pecados, para ser adoptado como hijo o hija de Dios, y es fiel o somos fieles hasta la muerte o hasta que Cristo venga, entonces verdaderamente somos llamados hijos o hijas de Dios por la autoridad de Dios, por la autoridad del Padre. Vemos en la sociedad diferentes estándares, de ricos, pobres, de altos, bajos, gordos, flacos, bonitos, feos. Todo está estandarizado. La sociedad ya se mueve por lo que está de moda. Mientras que una persona se esfuerza por trabajar dignamente, otros solo buscan avaricia y maltratan a los que trabajan dignamente. Vemos cómo el pecado domina tanto a las personas que vemos un día un hombre que trabaja, que recibe su cheque y va y se lo gasta todo en licor, drogas o mujeres. Estos pecados vuelven al hombre o mujer como títeres, llevados de un lugar de ser buenos trabajadores a ser alcohólicos, drogadictos, fornicadores e inclusive malos padres e hijos. ¿Y a usted quién le domina? ¿El pecado o la voluntad de Dios? ¿Es usted de los que son muy buenos trabajadores pero siempre está utilizándolo en el mundo, en los vicios? Verdaderamente usted es un hijo del diablo. Pero si usted es una persona que es buen trabajador o buena trabajadora y hace con su dinero, con lo que Dios le da, según lo que dice la voluntad de Dios, en la administración de ello, usted es un hijo o una hija de Dios, por lo que dice la palabra. O usted demuestra también con este punto que es un hijo de Dios o un hijo del diablo o hija del diablo. Entonces, ¿quién es su padre? ¿Quién es mi padre? Miremos las características de allí. Y otro punto para terminar, tercer punto para que terminemos porque ya se me está acabando el tiempo, es verdaderamente usted y yo cómo estamos seguros
¿Cómo está usted segura de quién es su padre, de quién es mi padre? ¿Verdaderamente estoy seguro de que Dios es mi padre? ¿Verdaderamente? Vamos a mirar qué nos dice la Biblia en cuanto a eso. Porque recuerde que la Biblia es la que nos habla acerca de Dios es su padre, mi padre es Dios. ¿Y cómo estar seguro de quién es su padre, quién es mi padre? Primera de Juan capítulo 3, nuevamente, versículo 8 al 10. Nuevamente, Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, dice allí, versículo 8 al 10 dice: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí habla de las características. Verdaderamente nos habla de la seguridad si somos hijos de Dios. En el versículo dice allí, el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nos habla de un nacimiento. Recuerde eso de que a través del nacimiento se nos habla de que somos hijos o hijas de Dios. ¿Cómo es ese nacimiento? Y ahorita hablamos de la ilustración. Una ilustración muy buena es Juan capítulo 3, donde nos habla de Nicodemo. Te dice, de esa simiente dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren, nacido de Dios, o sea, es un hijo de Dios. Pero también dice el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, mire, que no ha nacido y no hace justicia, dice, que no ama a su hermano no es de Dios. Y el versículo 8 dice: el que practica el pecado. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. O sea, se está hablando por las obras. Se está mostrando de verdaderamente usted, si su Padre es Dios, ¿está seguro? Si su Padre es Dios, ¿cuáles son sus obras? Porque verdaderamente con las obras es que uno muestra verdaderamente si es hijo de Dios o no. Por las obras, o sea, por lo que usted está haciendo. Muestra o demostramos ser hijos o hijas de Dios. Recuerde, no solamente porque ha sido bautizado, sino por lo que nos dice ahí la Biblia, las obras, por la simiente. Otro texto para eso también es Hechos capítulo 13, versículo 10. Vamos a mirar Hechos 13, 10. En el libro de los Hechos capítulo 13, versículo 10 dice la Biblia: Hechos 13, 10 dice: dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia. Dice ahí se está hablando cuando están allí, los apóstoles predican en Chipre, cuando se habla acerca de que estos hombres, como el apóstol Pablo, allí, Saulo, recuerde antes, Saulo, ahora Pablo, está en su primer viaje con Bernabé y dice que llegan a Chipre. Y entonces dice en el versículo es allí, versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé, y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, dice a un personaje allí, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Mire lo que está hablando allí. Entonces aquella persona también que aparta de la verdad, dice, es un hijo del diablo, porque está apartando a una persona que quiere escuchar. Y a veces lo que pasa es eso, verdaderamente a veces lo que hacen las personas es apartar a los que quieren ser verdaderamente hijos o hijas de Dios, porque son hijos del diablo, no quieren que ellos conozcan la verdad y que sean hijos de Dios, sino que sigan siendo hijos del diablo.
Un test, ¿cómo estar seguro de quién es su padre? ¿Quién es mi padre? Su padre es Dios, recuerde eso. Vamos a mirar entonces allí. Y el punto interesante es que en 1 Juan 5:18, vamos a mirar esto, porque ya se me acaba el tiempo. Vamos a mirar este punto allí, 2 versículos, porque se me acaba el tiempo. 1 Juan 5, versículo 18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, cuando usted ha sido engendrado, es donde usted está seguro si es hijo o no de Dios. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha sido bautizado, sumergido totalmente para perdón de los pecados? ¿Ha llegado a usted el don del Espíritu Santo? ¿Es usted cristiano o cristiana, seguidor o seguidora de Cristo? ¿Es usted miembro de la iglesia que Cristo edificó, que compró, que en Él es la cabeza? ¿Verdaderamente hijo o hija de Dios? Cuando mostramos estas virtudes en nosotros. También Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Otro texto más para que finalicemos. Mateo 7. Mateo 7, versículo 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo estar seguro? Por sus frutos nos conocerán. Usted y yo podemos estar seguros de quiénes somos hijos, de Dios o del diablo, por los frutos. Cuando ya hemos visto en el punto anterior del nacimiento, o sea, de que si hemos sido engendrados por Dios, hablando de las obras, pero también por nuestros frutos, por lo que estamos haciendo. Cuando utilizamos la lengua, bien o mal, allí estamos mostrando de quiénes somos hijos. Cuando hacemos las cosas que sean buenas o malas, allí estamos mostrando de quiénes somos hijos. Y cuando estamos adorando a Dios, el Dios de la Biblia, o el Dios del setarismo, o el Dios que nosotros pensamos, ahí estamos mostrando verdaderamente la seguridad si somos hijos de Dios o no. Nuevamente quiero leer este último punto, y es: cuando ha sido usted engendrado, ¿cómo estar seguro de quién es nuestro Padre o mi Padre? Si es Dios, cuando he sido engendrado, y ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha sido bautizado, sumergido totalmente para perdón de los pecados? ¿Ha llegado a usted el don del Espíritu Santo? Nos dice la Biblia también cómo es el don del Espíritu Santo. ¿Es usted cristiano o cristiana, seguidor o seguidora de Cristo? ¿Es usted miembro de la iglesia que Cristo edificó, compró, quien es la cabeza? ¿Cómo utiliza usted o yo la lengua, bien o mal? ¿Cómo hacemos las cosas, buenas o malas? ¿Y a quién Dios estamos adorando? ¿Al Dios de la Biblia o al Dios del setarismo? La Biblia nos deja claro entonces y nos da el panorama de que no somos hijos de Dios porque pensemos o queramos, sino porque Cristo nos adopta cuando practicamos el plan de salvación. Entonces es bien interesante que la Biblia nos dice o nos deja bien claro cómo es que podemos ser hijos o hijas de Dios. Como la imitación, aún Dios tiene amor por todos. Por eso aún está el texto de Juan 3, 16, 17. Y Dios y Cristo quieren que sea su hijo y su hija. Solo practica estos pasos. Primero, cree en Cristo. Para esto lee la Biblia. Segundo, arrepiéntete. Cambia de acciones. Tercero, confiesa a Cristo como tu Señor. Cuarto, bautízate sumergido totalmente para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Si lo deseas, podemos ayudarte. La Iglesia de Cristo en cualquier país puede guiarte para que cumplas estos sencillos pasos y seas un hijo o una hija de Dios, un cristiano o una cristiana. Oraré para que Dios te ayude, para que Dios nos ayude a obedecerle de donde usted sea, de cualquier parte del mundo. Entonces vamos a orar para terminar
y muchas gracias a todos mis amados hermanos y amigos que han ingresado para este tema. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos permite adorarle, glorificarle, porque nos permite aprender de su palabra cómo ser hijos o hijas suyas, Dios, cómo a través de la guía de la palabra de Dios es que podemos mirar la forma de cómo ser hijos o hijas, cómo podemos ser engendrados, cómo podemos nacer, cómo podemos inclusive ser adoptados, cómo podemos tener esos rasgos o esas características para mostrar si somos verdaderamente hijos o hijas suyas, Dios, o tan solamente hijos o hijas de Satanás. Gracias por darnos el conocimiento por su palabra. No es lo que nos digan nuestros padres o madres, Dios, no es lo que nos digan nuestros familiares, no es lo que nos digan las personas, los hombres, no es lo que nos diga una religión, una secta, sino lo que nos diga usted a través de su palabra, lo que nos diga su Hijo Cristo a través de la palabra de Dios, de cómo ser adoptados, de cómo ser cristianos y cristianas, de cómo ser inclusive adoptados al reino, a la iglesia que su Hijo Cristo compró con su sangre, que Él es la misma cabeza. Gracias Dios por enseñarle la forma de cómo ser hijos o hijas de Dios, y gracias Dios por quitarnos de nuestra cabeza, Dios, ese pensamiento de que todos somos hijos o hijas de Dios, sino que su palabra nos enseña cómo ser hijos. Gracias por su palabra. Le rogamos Dios que nos esté ayudando para que en cualquier parte del mundo todos los que queramos ser sus hijos y sus hijas podamos obedecer ese plan que ha dejado en su palabra, para que mostremos por las características de Dios, no solamente en lo que pensemos, sino en lo que digamos y hablemos, Dios, que somos sus hijos y sus hijas, Dios. Gracias por mis hermanos y mis hermanas en el mundo entero. Gracias Dios por la forma sencilla de cómo ser sus hijos, en el creer, en el arrepentir, en el confesar, en el bautizarnos y en ser también añadidos a su iglesia a través de estos pasos, Dios. Gracias por su palabra y gracias por mis hermanos. En su Hijo Cristo le damos gracias por estos textos, por esta enseñanza, y le damos gracias a Dios por su iglesia en el mundo entero. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Le rogamos que nos ayude para seguir predicando, evangelizando su palabra y llevar, Dios, este conocimiento a todas las personas, Dios, para que sepan o para que sepamos, Dios, de que verdaderamente somos hijos o sus hijas, Dios, cuando aceptamos lo que su palabra dice, no lo que nos digan las personas, los hombres, no lo que nos diga la religión, sino lo que usted nos diga a través de su palabra. A través de su palabra, Dios, le rogamos pues que nos esté guiando más, que nos esté enseñando, que nos esté ayudando, y para que seamos sujetos a ellas y para que solamente practiquemos lo que ella nos diga. En su Hijo Cristo, gracias por esta tarde, gracias Dios por esta emisora de mensaje de amor por la salvación, por nuestros hermanos que administran allí. Le rogamos que nos guíe y que nos ayude en este resto de semana. En su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Muchas gracias por mis hermanos y hermanas que ingresaron a esta página web. Bendiciones para todos. Les habla este siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, Medellín, Antioquia. Dios nos bendiga a todos.